Bienvenidos resilientes con este cuarto ya video sobre psicomotricidad. Hoy día vamos a definir 4 etapas del desarrollo sensoro-psicomotor. ¿Cuáles serían estas 4 etapas? Etapa homolateral, bilateral, contralateral y etapa de lateralidad. Bueno, sin más, comencemos con este video. Las etapas del desarrollo psicomotor son 4 etapas necesarias para el desarrollo correcto del movimiento, que serían la lateralidad, sistema visual y auditivo y el sistema locomotor. No son etapas con principio y fin claro, sino que se van superponiendo. Las 4 etapas por orden de aparición son etapa homolateral, etapa bilateral, etapa contralateral y etapa de lateralidad. Veamos qué definición tiene la etapa homolateral. Desde el nacimiento y hasta los 4 meses aproximadamente, comienzan a establecerse la coordinación entre ojo y oído y movimiento muscular en cada lado del cuerpo por separado. El recién nacido solo percibe por un lado cada vez y detecta objetos situados en los lados del campo visual y no en el centro. Cuando percibe un objeto por un lado, activa los movimientos del brazo y pierna de ese lado. Si se le presenta algo en el centro, al principio se queda bloqueado. ¿Cómo favorecer esta etapa? En esta etapa es importante presentarle estímulos visuales o auditivos por los lados y alternando derecha a izquierda, para que no se creen circuitos preferentes. Mientras está despierto es recomendable que esté boca arriba para multiplicar la posibilidad de que reciba estímulos visuales de los lados, desarrolle el movimiento de cabeza hacia los lados. Etapa bilateral. Es el comienzo de la coordinación de los lados del cuerpo. Ahora, los dos lados comienzan a funcionar a la vez. Las manos se encuentran en el centro del campo de visión. El niño comienza a querer coger cosas y es en este ensayo-error dirigir la mano al objeto que ve y a través del tacto que comienza a ajustarse la visión binocular, que son los dos ojos a la vez, que da profundidad y visión en 3 dimensiones. El enfoque y el ajuste del movimiento fino en las manos. Lo mismo ocurre con la audición que se convierte en estéreo. El movimiento típico de esta fase es reptar, arrastrarse, primero dando círculos y después en dirección lineal. Los objetos que ve le estimulan a ir por ellos. ¿Cómo favorecer esta fase? En esta fase lo ideal es poner al niño a jugar tumbado boca abajo y presentarle objetos a una distancia un poco superior al brazo para que se desplace a cogerlos y desarrolle así su musculatura dorsal. Tenemos la etapa contralateral, que es la importancia del gateo. El final de la etapa anterior acaba cuando el niño ya se arrastra. Reptar es el primer patrón de movimiento contralateral, pues se coordinan brazos de un lado con pierna del contrario para producir el movimiento. El movimiento típico de esta etapa es el gateo. A medida que vaya ganando fuerza en brazos y piernas, después comenzará a apoyarse sobre las rodillas y gatear. Gatear sirve para ajustar el ángulo de los fémures en el tronco, fortalecer la cintura lumbar y favorecer el perfeccionamiento del enfoque y la profundidad cuando persiga los objetos. La posición sentado aparece de forma natural. Al dejarse caer, al hacer descansos, no debemos forzarla. Si se sienta antes de esta etapa, se puede producir un bloqueo de las manos y alterar el aprendizaje del enfoque visual. Progresivamente el niño va ensayando otras posturas, hasta ponerse de pie, caminar, correr y saltar. Hay que dejar que el niño las vaya adquiriendo poco a poco. No es aconsejable cogerle de los brazos para que caminen antes de que ellos se pongan de pie por sí solos, ni tampoco usar utensilios para colgarlos de forma similar. Hay que dejarlos en el suelo para que se levanten por sí mismos, apoyándose sobre un lado una vez y después sobre el otro, y que vayan ensayando por sí mismos. Una vez que se ponga de pie, caminará apoyado a las paredes, sofá, mesa, también cogido de las manos, y cuando esté preparado se lanzará a caminar sin apoyo.
¿Cuáles son los beneficios del gateo? Primero, el hecho de poder desplazarse sin la ayuda del adulto aumenta su autonomía y refuerza su independencia. Mejora el control del propio cuerpo al desarrollar la coordinación entre brazos y piernas, fortalece toda la musculatura dorsal, abdominal, cervical y de las piernas, permite al niño entrenar los reflejos de caída que le librarán de muchos golpes cuando comience a andar. Acelera el desarrollo de la percepción espacial, desarrolla el sentido del tacto, mejora la capacidad respiratoria, entre otras. Por último, nos vamos a la etapa de lateralidad. Esta última etapa se desarrolla en los seres humanos para adaptarse a actividades que requieren el uso de un solo lado del cuerpo. La escritura, el uso de utensilios para comer, lanzar una lanza, una piedra, etc. Para lo cual el niño se especializará en usar un solo lado. Es importante porque tiene como efecto la capacidad de división del espacio en dos mitades. Teniendo como referencia el propio cuerpo, nos da capacidad para orientarnos, seguir indicaciones, situarnos en el espacio en relación a varios puntos, imaginar mapas, etc. Y está muy relacionado también con el desarrollo del lenguaje y la escritura, cuyo significado depende de las relaciones espaciales de las letras. Hemos visto hoy la etapa inicial del desarrollo psicomotriz. Después de este video, en el siguiente video vamos a hablar de Gallagher, que él define ya en diferentes edades qué deberían tener los niños o qué logros deberían haber desarrollado en el área psicomotriz. Bueno, espero que este video te haya gustado, me dejes un me gusta, lo compartas si sabes que a alguien le puede servir. Y sin más, nos estamos viendo en mi próximo video. Adiós, que esté muy bien. Muchas gracias.